También ayer miércoles fueron presentados por parte de la cartera de salud de las mismas autoridades los resultados de la auditoría realizada con relación a los casos de COVID-19 en Guatemala. Los casos y datos reportados hasta el momento son los siguientes. El reporte inició recordando el procedimiento normal de una persona que llega con síntomas de COVID-19. Se le toma una muestra y se llena una ficha epidemiológica con todos sus datos y los factores de riesgo que pueda presentar. Esa ficha, junto a la prueba, son enviados al laboratorio correspondiente, que pueden ser el Laboratorio Nacional de Salud, el del Hospital Roosevelt, los del Seguro Social, el del Parque de la Industria o los laboratorios privados. Luego se procesa la prueba y se suma a los datos que se reportaron a diario. Al mismo tiempo, hay información que se recolecta de los pacientes hospitalizados y los fallecidos, tanto en hospitales como en áreas de salud. Dicha información fluye para conocer los datos de fallecidos cada día y los casos activos. Los primeros informes revelan 64.500 pruebas de laboratorio procesadas y de ellas, casi el 50% han sido negativas, pero un grupo de alrededor de 12.000 pruebas fueron reportadas como pendientes de resultado. El análisis técnico reveló que por lo menos 1.257 de esas pruebas eran positivas y 4.128 eran negativas. Es decir, pese a aparecer pendientes de resultado, este ya había sido reportado correctamente al sistema. Estos datos fueron parte de un reporte preliminar presentado ante el Congreso de la República. Sin embargo, se hallaron algunas inconsistencias ocurridas muy al inicio de la pandemia, en donde se muestra un pico pequeño de casos presentados en el sistema, que no se veía reflejado en el pico reportado al público. Por aparte, en la primera semana de junio, se vio una disminución en las pruebas positivas reportadas, pero sí se ven casos positivos reportados al sistema público, lo que dio una diferencia de casos. Se hicieron las correcciones pertinentes y los laboratorios privados, que hasta hace una semana tenían aproximadamente 8.000 pruebas sin reportar al sistema, entregaron los resultados respectivos hasta hoy. Y se han ingresado 9.000 pruebas, lo que corresponde a casi el 100% de ellas. Es necesario destacar que la mayoría de pruebas reportadas en el país provienen del Laboratorio Nacional de Salud y del Seguro Social. Parte de la inconsistencia surge de la hora de corte en el reporte de casos. La intención era dar los casos más cercanos a la fecha del corte. Sin embargo, este se hacía a las 3 de la tarde de cada día. Pero luego de esa hora continuaba la realización de pruebas, dando lugar a la inconsistencia. Por tal motivo, el Ministerio de Salud decidió reportar el número de casos y pruebas a las 11 de la noche con 59 minutos de cada día. Los picos que no se reportaron como tal correspondían al número de pruebas que el laboratorio no pudo hacer y que fueron corregidas con posterioridad. A la fecha, hay 8.000 pruebas pendientes en el Ministerio de Salud. Sin embargo, se corregirán con un nuevo método llamado procesamiento en grupos. Ahora, cuando se hace el correlativo entre la emisión de resultados y el reporte general del universo del sistema conocido como SIGSA, existe una perfecta correlación, lo que puede dar tranquilidad a la población sobre el manejo de los datos. La epidemia muestra una escalada, y no solo es perceptible en el número de casos diarios, sino en el número de casos positivos tras la realización de la prueba, correspondiendo a casi el 40% de ellas positivas a COVID, lo que significa un enorme contagio en la población. La auditoría refleja que los casos reportados públicamente y los del SIGSA reportados al corte del análisis reflejan que hay 158 casos más, es decir, el 0.84% del total. Este margen de error, menor al 1%, es prueba de la eficacia de la data. Desde el 20 de junio, cuando se implementó el sistema de corte distinto, hay una correlación casi perfecta entre el reporte diario al público y el sistema SIGSA. Sin embargo, el Ministerio de Salud sigue trabajando en el sistema de manejo de datos para que se sigan ingresando al sistema. Se espera que la próxima semana los datos pasen a un tablero automatizado que será visible permanentemente y dará datos en tiempo real e incluso podría agregar datos municipales y departamentales. Un modelo presentado por la OPS muestra el trabajo de la Universidad de Washington, utilizado en los estados de la Unión, y ahora será implementado en cada país.
Estas proyecciones reflejan que la curva va hacia el aumento y predicen que quitando las restricciones y no utilizando la mascarilla universal ni respetando el distanciamiento social, para los primeros días de septiembre podría haber hasta 12.300 muertes en Guatemala, cifra que puede contenerse si se usa la mascarilla eficazmente y se respeta el distanciamiento social y las medidas necesarias indispensables. El sistema de salud tiene alrededor de 10 a 12.000 camas en total, pero solo 3.000 a 3.500 son utilizadas para atender víctimas del COVID-19. Y si no se aplana la curva y se contienen los contagios, será necesario contar con 15.000 camas cuando alcancemos el pico de la epidemia, que se espera llegue a mediados de agosto, fecha para la cual se necesitarán casi 3.000 camas para el intensivo. La amenaza de esta pandemia es real y todos podemos ser alcanzados por el virus. Es indispensable mantener las medidas preventivas con toda rigurosidad para evitar más contagios. Es deber de los guatemaltecos cuidar a nuestra familia y detener el avance del SARS-CoV-2.